Buenas tardes, estimados estudiantes del cuarto año de secundaria. Les saluda su profesora, la licenciada Nancy Zoraida Mucho Espíritu, del área de Educación para el Trabajo. El día de hoy desarrollaremos la tercera sesión que comprende la estrategia Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje número 1, cuyo título es Elaboramos medios de comunicación creativos para promover el uso de los elementos de protección personal en las elecciones. Nuestra competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. El título de nuestra sesión, prototipamos y evaluamos aplicando la metodología Design Thinking. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje que queremos lograr? Elaborar medios de comunicación creativos para informar las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones a partir del planteamiento de un desafío con características definidas y la obtención de información de las ciudadanas y los ciudadanos para definir los problemas que tienen sobre el ejercicio ciudadano, generando alternativas de solución y escogiendo la más creativa para desarrollar nuestro prototipo. Te harás la pregunta, profesora, ¿cómo nos va a evaluar en esta sesión? Debes tener en cuenta para ello los criterios de evaluación. ¿Qué desempeños tienes que demostrar al término de esta experiencia de aprendizaje? Apliqué habilidades técnicas al elaborar el prototipo de la idea-solución del medio de comunicación novedoso para informar sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones y evalué los resultados de la construcción del prototipo para mejorarlo a partir de la retroalimentación de las personas conocedoras. Recalcando aquí que tenemos dos desempeños: aplicar habilidades técnicas al elaborar el prototipo de la idea-solución del medio de comunicación novedoso, que es lo que tienes que crear para informar sobre el uso de los elementos de protección. Y a la vez también tienes que evaluar los resultados de la construcción del prototipo para mejorarlo. Y eso se va a lograr cuando tú entres en contacto con los usuarios para que ellos te den sus sugerencias, sus opiniones, sus críticas constructivas sobre el prototipo y tú puedas retroalimentar y mejorarlo. ¿Qué evidencias me debes hacer llegar a mi correo? Debes elaborar un tipo de prototipo que represente la idea-solución. Presentación del prototipo mejorado aplicando la técnica de la malla receptora. Bien, nosotros vamos a desarrollar nuestra tercera actividad de la experiencia de aprendizaje anteriormente mencionada. Pero para hacer un recuento de lo avanzado, para que aclares algunas dudas que puedas tener de la primera actividad y la segunda actividad. Bien, empezamos. Primero, formulaste un desafío partiendo de la pregunta retadora. ¿Cómo podemos hacer para que la ciudadanía se informe sobre las recomendaciones en el uso de los elementos de protección personal en las elecciones? Ante esa pregunta, que es la pregunta retadora, yo me formulo un desafío, formulo mi desafío y le doy respuesta a esta pregunta retadora y digo: elaborar formas digitales de comunicación creativas y oportunas para informar a los ciudadanos de mi comunidad sobre el uso responsable de los elementos de protección personal en las elecciones. Bueno, ese es un ejemplo de formulación de desafío. Como pueden darse cuenta, aquí en la formulación del desafío deben tener presente de que tiene que tener ciertas características. No debe ser algo preciso, todo lo contrario, debe generar varias alternativas de solución, como por ejemplo elaborar formas digitales de comunicación. Puede ser redes sociales, WhatsApp, página web,
¿no? A un folleto digital. Entonces hay varias alternativas. No necesariamente pueden ser formas digitales, pueden ser formas escritas, ¿no? Sin usar la virtualidad. Eso va a depender, en este caso, del emprendedor. Seguidamente, una vez que formulé mi desafío, número 2, buscamos información aplicando entrevistas y observaciones. Ante este desafío que yo me he planteado, ahora digo, voy a entrar en contacto con mis usuarios, en este caso mis familiares, para recoger información y definir el problema de mis usuarios, que verdaderamente les está dificultando poder ellos informarse acerca del uso responsable de los elementos de protección. Es por ello que nosotros formulamos 7 preguntas a nuestros familiares en relación al desafío planteado para identificar el problema que tiene el ciudadano con respecto a la información que recibe o no sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones. Una vez que he realizado mi entrevista a mis familiares, de preferencia 7 preguntas, ¿no? Entonces tengo que hacer, de preferencia se dijo que entrevistáramos a 7 personas, ¿no? 7 personas y con 7 preguntas. Seguidamente, organizaste la información y definiste el punto de vista, que vendría a ser el problema. Entonces, para organizar la información de la entrevista, tienes que utilizar una técnica llamada malla receptora. Analizamos la información recogida en la entrevista y preparándonos para la siguiente fase, colocando la pregunta ¿cómo podríamos? Y de ahí, seguidamente, entramos a la cuarta fase, en este caso, la fase idear, donde concebiste una gran cantidad de ideas con la aplicación de la técnica lluvia de ideas, donde evaluamos y seleccionamos en base a criterios y una idea-solución que resuelve el problema o desafío con mayor puntaje. De la metodología Design Thinking, muy conocida por los diseñadores porque lleva el nombre del proceso del diseño. Como nosotros vamos a diseñar un producto o un servicio para que solucione un determinado problema o satisfaga una necesidad, tenemos que generar ideas creativas de solución. Es por ello que recurrimos a esta metodología Design Thinking, pero esta metodología comprende fases. ¿Cuáles son esas fases? Primera fase, tenemos la fase empatizar. Consiste en ponernos en la posición del usuario o usuaria para comprender sus verdaderas motivaciones. Aprende de los usuarios para quienes estás diseñando. Es decir, aquí nosotros entramos en contacto con los ciudadanos a quien vamos a entrevistar y a quien nosotros vamos a identificar cuál es el problema que ellos tienen, qué les preocupa, qué es lo que quieren buscarle una solución. Es por ello que nosotros aquí nos ponemos en el lugar de nuestros clientes, de nuestros usuarios, para poder diseñar un producto o un servicio que dé solución a ese problema que ellos tienen. En la segunda fase, que es definir, aquí parte de la información recogida en la entrevista, donde se construye un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de los usuarios. Es decir, gracias a la entrevista que hemos realizado en la fase empatizar, nosotros con esa información de la entrevista podemos construir un punto de vista real, porque está basado en las necesidades de los usuarios. En la tercera fase, que es idear, consiste en generar muchas ideas para resolver el problema planteado, utilizando la técnica lluvia de ideas. Es decir, acá nuestro foquito se prende, nuestro cerebro, ¿no? Trabaja a 1000 por hora. Nosotros aquí generamos muchas ideas, muchas alternativas de solución, donde vamos a buscar una idea que resuelva el problema ya identificado. En la cuarta fase, que es la que vamos a entrar el día de hoy, es la fase prototipar. ¿En qué consiste? Consiste en representar nuestra idea-solución en una propuesta tangible y observable ante los usuarios, iniciando un diálogo para así mejorarlo.
Es decir, acá nosotros vamos a representar nuestra idea-solución anteriormente seleccionada con la técnica lluvia de ideas. Nosotros vamos a poderlo hacer tangible esa idea para que los usuarios lo puedan palpar, observar, ¿no? Entrar en contacto con el producto que nosotros estamos creando. Y la quinta y última fase, que es la fase evaluar, que consiste en donde debemos mostrar nuestro prototipo elaborado a los usuarios a quienes estamos diseñando para que nos brinden ideas, sugerencias y críticas constructivas. Es decir, acá en esta quinta y última fase nosotros vamos a mostrarle el prototipo a nuestros clientes y ellos nos van a hacer llegar sus sugerencias, sus críticas, para que nosotros podamos, en base a esas críticas y sugerencias, poderlo mejorar. Nos informamos acerca del prototipo. ¿Qué es un prototipo? Como podemos ver acá en la imagen, tenemos acá ya una simulación del producto que nosotros queremos lanzar al mercado. Es decir, nosotros estamos representando el producto de un inicio, con todos sus elementos y sus partes. Se puede decir que es un primer ejemplar que se fabrica de una figura, sea un invento u otra cosa, y que sirve de modelo para fabricar otras iguales, o molde original con el que se fabrica. También se dice que es una simulación del artículo final que se pretende lanzar al mercado. Un primer modelo que permitirá corroborar que el producto cumple con las características concretas pautadas. Nos hacemos la pregunta, ¿qué haremos? En esta actividad elaboraremos el prototipo de la idea-solución con relación a algún medio de comunicación para informar sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones que se desarrollarán en el actual contexto de pandemia. También evaluaremos el prototipo para mejorarlo o cambiarlo sobre la base de la retroalimentación proporcionada por los usuarios. Aquí hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta en la fase de prototipar. Los prototipos permiten que las ideas generadas para satisfacer las necesidades o resolver problemas de los usuarios en la fase anterior, idear, pasen a ser observables y palpables. Una idea se puede representar mediante diferentes tipos de prototipos. Puede ser un storyboard, un juego de roles, un dibujo, un video, una representación tridimensional, una redacción de texto, entre otros. Habiendo seleccionado la idea-solución, el siguiente paso es construir esa idea. Para ello, hay que tomar materiales básicos como papel, cartón, plastilina, tijeras, lápices, lapiceros, plumones, cintas, goma, etc. Empezamos a dibujar, pintar, manipular, recortar, pegar, etc. En ese proceso no te demores demasiado, porque posiblemente termines enamorándote de tu prototipo y eso podría bloquear el proceso de mejoras o cambios. Bueno, son recomendaciones, ideas que hay que tomarlas en cuenta. Bueno, aquí te muestro varios tipos de prototipos en el que tú puedes elegir uno de ellos para que represente mejor la idea solución seleccionada que va a dar o que va a resolver el problema definido. Por ejemplo, aquí tenemos el storyboard o historieta. Para representar la interacción del usuario con el servicio, podemos hacer un prototipo gráfico o un storyboard, que es un conjunto de ilustraciones secuenciales presentadas a manera de un cómic o historieta, con la finalidad de entender una historia o idea. Esta historia desarrolla la solución a las diferentes necesidades del usuario. No hace falta tener grandes ilustraciones en su diseño, pero sí dibujos que le permitan entender claramente la idea que cada viñeta representa, como pueden ver aquí. Esto mayormente, ese tipo de prototipo del storyboard, se utiliza cuando quieres ofrecer un servicio
y quieres ver a través de un cómic o de una historieta cómo va el desenvolvimiento, en este caso de los personajes, tanto de si es un restaurante, del cliente, el quien va a ser atendido, y del mozo quien lo va a atender, ¿no? Entonces ahí se va a ver el desenvolvimiento y cómo queremos, ¿no?, que al final el cliente salga satisfecho del servicio prestado que nosotros le vamos a ofrecer. Otro tipo de prototipo también es la redacción de un texto. Un prototipo también puede ser la redacción de un texto como si fuese una noticia, tu idea redactada, tu idea redáctala como una noticia. Mientras vas escribiéndola, es posible que te des cuenta de que hay que añadir o mejorar algunos detalles de tu idea. Miren aquí. Por ejemplo, acá un jovencito dice: profesor, yo voy a hacer mi prototipo mediante un texto como si fuese una noticia. Mi idea es hacer harina alimenticia de la cascarilla del café. Ese es un ejemplo. Continuando con los tipos de prototipos, tenemos dibujos. Este prototipo en imagen es la forma más sencilla de representar una idea. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, un medio de transporte, que tenemos acá un carro. Puede utilizar una hoja en blanco, lápices de colores, plumones o témperas. No hace falta que seas un gran dibujante para hacerlo. Otro tipo de prototipo tenemos el juego de roles. Los participantes del equipo, recuerda tu equipo emprendedor de la semana pasada, se asignarán distintos roles e interpretarán una hipotética actuación. Es la actividad más adecuada para representar servicios. Y por último tenemos la representación tridimensional. Otro posible prototipo puede ser también a través de las representaciones tridimensionales simples o maquetas de su idea, para lo cual pueden usar papel, cartón, tela y todo lo que encuentren. Háganlo tosco para empezar y luego lo irán mejorando en el diálogo con el usuario. El primer reto a cumplir es: elaboramos nuestro prototipo. Construye tu idea en la realidad. Llegó el momento de elaborar el prototipo de la idea solución, en este caso de algún medio de comunicación, para informar sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones que se desarrollarán en el actual contexto de pandemia. Presenta la evidencia en el correo. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero un prototipo vale más que 1000 imágenes. Qué interesante. Bien, ahora desarrollaremos la fase evaluar, que es la quinta y última fase de la metodología Design Thinking. Estamos en la fase donde se prueban los prototipos con los usuarios. Estos usuarios pueden ser los mismos a quienes entrevistaste. Seguramente les gustará comprobar que el tiempo que te dedicaron valió la pena. En esta fase es muy importante tener en cuenta sus opiniones. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta para evaluar el prototipo? Primero, contacta a quienes observaste y entrevistaste en la fase empatizar y convócalos para que evalúen el prototipo. 2. Entrega el prototipo a los participantes y permite que interpreten el producto o servicio. Posteriormente, escucha todo lo que tengan que decir al respecto y responde sus preguntas. Tipos de prototipos más comunes. Los primeros son denominados prototipos para empatizar. Son adecuados para presentar inicialmente la idea a los usuarios. Y la segunda es los denominados prototipos para evaluar. Son prototipos mejorados que se presentan a los usuarios para que los evalúen o los prueben. Hoy trabajaremos los prototipos para evaluar y uno de los instrumentos que se utiliza es la malla receptora de información. Bien, aquí tenemos la malla receptora de información. Esta técnica facilita la recopilación de la información en tiempo real cuando presentamos los prototipos a los posibles usuarios, que pueden ser nuestros familiares o amigos. También aquí puedes, como dice, en tiempo real, puedes utilizar las redes sociales, puedes entrevistar a través de una llamada telefónica, a través de WhatsApp, ¿cierto? Bien, como pueden ver acá, la malla receptora está dividido en 4 cuadrantes.
y en cada cuadrante tenemos a un icono, un símbolo. ¿Qué significará cada uno de ellos? A ver, describiremos cada cuadrante. En la parte superior izquierda encontramos un más. Si hay comentarios interesantes que las personas identificaron en el prototipo, entonces se redactan en notas adhesivas, tarjetas de cartulina o pequeñas hojas, y luego se pegan en el signo más. Todo aquello que sea comentario interesante de los usuarios. En el lado derecho de la parte superior tenemos un triángulo. Si hay críticas constructivas, se pegan las notas adhesivas escritas con los aspectos a mejorar en el cuadrante donde está ubicado el triángulo. En la parte inferior izquierda, donde está el signo de interrogación, si tienen dudas, se escriben en las notas adhesivas y luego se pegan en el cuadrante donde está ubicado el signo de interrogación. Todo aquello que tiene duda el cliente sobre el producto, sobre el prototipo, entonces tú lo escribirás aquí. ¿Qué tipo de dudas tiene? Y por último, en la parte inferior a la derecha tenemos un foquito. Entonces aquí, si brindan nuevas ideas, se pueden redactar en notas adhesivas y luego pegarlas en el cuadrante del dibujo del foco, como se aprecia aquí. ¿Dónde hacer? Aplicamos la malla receptora de información. Es momento de que apliques la técnica malla receptora de información a tu prototipo con la participación de los usuarios, que pueden ser tus familiares. Sigue las indicaciones brindadas líneas arriba, es decir, anteriormente. Como pueden ver, aquí está la malla receptora y acá en el lado derecho lo que tú vas a escribir. Les muestro un ejemplo de posibles respuestas en los cuadrantes si presentamos como prototipo una cajita de fósforos. A ver, en la parte superior izquierda ponemos las cosas que les parecieron interesantes, poco peso, fáciles de usar. En el lado derecho, en la parte superior, las críticas constructivas que hicieron, incomodidad para llevarlo en los bolsillos, las cajitas se deforman y se abren desparramándose en los bolsillos los palillos de fósforo. En la parte inferior izquierda, las preguntas que surgieron. ¿Por qué no cambian a cajitas de plástico? Y las ideas que surgieron en la parte inferior derecha. ¿Por qué usar palitos de fósforo si ahora hay encendedores portátiles? Entonces, elaboramos el prototipo mejorado. Obtuviste información importante en la malla receptora de información. Ahora es necesario que compartas las impresiones y los aprendizajes con tu equipo o familia. Es preciso analizar y discutir sobre la mejora a realizar en el prototipo. Luego del análisis, crea un nuevo prototipo haciendo los cambios que consideres pertinentes. Finalmente, envía la evidencia de tu nuevo prototipo a través del correo Gmail que tú ya lo conoces. Bien, alumnos, continuamos. Hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje y la tercera y última actividad de la experiencia 1 de aprendizaje. Ahora nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y aquellos aspectos en los que podemos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres y luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Es importante, alumnos, autoevaluarnos para de esa manera conocer cómo va nuestro aprendizaje. Y en este caso vamos pues a analizar el tercer y último criterio de evaluación que corresponde a la tercera actividad. Apliqué habilidades técnicas al elaborar el prototipo de la idea solución del medio de comunicación novedoso para informar sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones y evalué los resultados de la construcción del prototipo para mejorarlo a partir de la retroalimentación de las personas conocedoras. Entonces tú colocarás, si lo lograste, colocarás una X. No estoy en proceso de lograrlo, colocarás en el segundo recuadro. No, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes si estás en inicio? Bien, alumnos, esperando de que
esta sesión de aprendizaje haya sido fructífera y efectiva y hayan entendido todo lo que les he explicado y desarrollar los retos, que es lo que tienen que presentar. No se olviden hacer llegar sus evidencias en el correo Gmail en el día que le corresponde según horario. Hasta luego, alumnos. Cuídense.